Inicio esta reflexión retomando dos aspectos que durante la novena mencioné. El primer aspecto fue el de la escucha. Primer día de la novena, cuando hablábamos que hay signos que son visibles, pero hay veces esos mismos signos se encargan de entretenernos y hacernos perder de vista otros que también son importantes, como la voz, y más cuando es la voz del Señor. Por eso es fundamental la escucha. Y el segundo aspecto que quiero retomar para esta reflexión es el de los signos. Hace un par de días, básicamente el domingo, cuando hablábamos de esa advertencia que el Señor le hacía a Acaz en el libro del profeta Isaías, y que después el mismo Mateo se encarga de retomarla para decir que los signos de Dios se cumplen. Y cuando retomábamos eso, les decía que nosotros debemos estar muy atentos a los signos. Quiero utilizar entonces estos dos puntos de reflexión para compartirles algo que durante estos últimos días ha ido iluminando mi vida, mi vida personal y considero que también mi vida familiar. Y es que de esos dos aspectos que los mencionaba en aras de la preparación espiritual al acontecimiento de la Navidad, me llevaron a mí a tomar conciencia de la siguiente realidad. Antes de que la mencione, yo quiero que no vaya a haber en el pensamiento de ustedes ni en la imaginación de ustedes frases como: ay, pero padre, eso ya lo sabíamos. Padre, pero usted, ¿cómo se le ocurre decir eso? Usted que es cura. Es que de trasfondo hay otra realidad. Por muy cura que uno sea, uno no se la sabe todas. Y por muy cura que uno sea, la aplicación de la palabra en uno, hay veces se diluye y pierde la palabra de exigencia. Y es en aras de eso, hago esta advertencia para que entiendan muy bien lo que como conclusión personal saqué de estos días de preparación a la Navidad y hoy se los quiero transmitir a ustedes. El acontecimiento de la Navidad debe ser una experiencia transversal en nuestra vida. Cuando nosotros perdemos de vista acontecimientos como estos, experiencias como estas, nuestra vida se vuelve una nada en muchos aspectos. Aclaro que lo que estoy diciendo, como lo he venido repitiendo en un par de días atrás, es con conocimiento de causa. Es decir, he pasado por algunas experiencias que me hacen sacar esa conclusión y decir lo que estoy diciendo. Queridos hermanos y queridas hermanas, cuando el acontecimiento de la Navidad y la experiencia de la Navidad no se convierte en algo transversal en nuestra vida, es cuando empezamos a hacer de nuestra vida un caos. Por eso, la Iglesia, que es madre y maestra, se encarga de colocar tiempos propios, que nosotros llamamos tiempos litúrgicos, para recordarnos realidades como la que hoy estamos recordando, pero no para que se nos queden atrapados en el tiempo y en el espacio, que ese es el error que muchas veces nosotros, o por lo menos yo cometo. Creo que el tiempo de la Navidad se queda encerrado entre el 16 de diciembre y el 25 de diciembre. Y me atrevo a afirmar, me disculpan si me equivoco, pero me atrevo a afirmar que varios de ustedes igual corren exactamente esa misma experiencia. Encierra la Navidad en el tiempo y en el espacio. ¿Y por qué hago eso? Menciona eso por la conclusión que he meditado durante estos días. Si la Navidad no es transversal en nuestra vida, es decir, quizás algunos, voy a explicar el término transversal, porque creo que algunos como que
no me han entendido el término y quizás no pueden sacarle o no pueden, no me hago entender. Imagínense un cuadrito, ¿cierto? Imagínense un cuadrito. Cuando hablo de transversalidad, es que va una línea de la punta inferior a la punta superior, tratando de abarcar todo el cuadro. ¿Me hice entender? Eso es algo transversal. Cuando utilizo este término, en aras de que la Navidad debe ser un acontecimiento transversal en nuestra vida, estoy queriendo decir que la Navidad debe ir desde nuestra infancia hasta el último día de nuestra existencia. ¿Vale? Pero ¿para qué usted nos habla de que la Navidad tiene que ser transversal si cada año celebramos la Navidad? Puede que alguno dentro de sus especulaciones e intenciones esté imaginando eso. ¿Vale? Eso no tiene ningún sentido hablar. Pues parece esta época de Navidad para que nos acordemos del niño Dios. Es que ese es nuestro bendito problema. Y algo, por eso les decía hace un momento, no se trata de que el cura si es como pues diciendo esas vainas cuando nosotros ya las sabemos. Es que, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, conjugando esto con la intención de su santidad Francisco, en esa hermosísima exhortación que escribió el gozo del Evangelio, donde hace una invitación de que la vida del cristiano tiene que ser una novedad permanente, tiene que renovarse permanentemente, no puede quedarse estancada y tiene que desembocar en la alegría, es cuando uno va entendiendo poco a poco la afirmación que estoy haciendo. Voy a ser un poco más práctico frente a esta realidad. Cuando la Navidad no es transversal en tu vida, algunas personas reducen los detalles a esta noche y a mañana. Entonces, al reducir los detalles que suscitan estas fiestas a hoy y mañana, ya pasado mañana se olvidó que es Navidad. Y más aún si seguimos avanzando en los días, porque la Navidad perdió vigencia y porque ya no está atravesando la totalidad de mi vida. Entonces ya pasado mañana sigo siendo, en el caso de los niños y niñas, sigo siendo desobediente en algunos aspectos. En el caso de los jóvenes, hoy picos vienen, picos van, mañana picos vienen, picos van, pero ya pasado mañana se me olvida y pasaron ahí el detalle. En el caso de nosotros los curas, tratamos de mantener la gracia, curas y monjas, todo lo que tenga que ver con religiosos y religiosas, únicamente nos esforzamos por vivir la espiritualidad durante estos días de una manera fuerte, pero ya mañana, pasado mañana y 3, 4, 5 días después se nos olvida. ¿Por qué? Porque encapsulamos, encerramos ciertos acontecimientos a los cuales el Señor ha dado plenitud, los encerramos en el tiempo y en el espacio. Y le decía, quería ser mucho más práctico. Cuando uno pasa por acontecimientos duros, por acontecimientos fuertes, es cuando quisiera tener más tiempo para gozarse con las personas que quieren. Y nuestro problema es venir diciendo, ¿cuál es? Encapsulamos ciertos acontecimientos a ciertos momentos y nos olvidamos de los demás. Y así podemos estar encapsulando el acontecimiento del Dios hecho niño. Así pasa con el Día de la Madre, así pasa con la Semana Santa, porque vivimos así, a tiempos. No sé si me estoy haciendo entender con la reflexión. Nos encerramos en tiempos. Solo Dios, que es novedad absoluta, y eso nos lo decía lo mismo el pasado 13 de diciembre, es novedad absoluta. Solo Dios puede hacer que eso que yo digo en ciertos momentos de mi vida, porque dice al calendario me lo recuerda, ciertas personas me lo recuerdan, etcétera, etcétera. Solo Dios me lo recuerda las 24 horas del día, los 365 días del año. Por lo tanto, ¿cuál sería la invitación? Que es hacia donde yo los quiero llevar en el nombre del Señor. Reitero, fruto de mi experiencia y una reflexión que me ha
hacia dónde los quiero conducir y cuál quiero que sea como la conclusión de esta Navidad. Hagan de este día, de esta experiencia, hagan que se planifique durante 365 días en el año, a partir de su intimidad, de su contacto, de su experiencia íntima con el Señor, el único que puede hacer que todos los días, aparentemente que se nos presentan como una cotidianidad, que todos los días sean nuevos y sean diferentes. Reitero, y aquí retomo las palabras que dije exactamente hace un año. Volvemos al riesgo de estar escuchando esta reflexión y esta invitación. Recuerden que por eso retomé lo de la escucha y los signos. Podemos estar escuchando esta reflexión, esta invitación, y quizás algunos de nosotros empezar a dar asentimientos con nuestra cabeza. No sé si lo están haciendo porque dicen sí, pues ya se quedaron dormidos, pero empiezan a menear la cabeza. Sí, sí. Y lo que yo decía el año pasado, justamente para esta misma celebración, es que corremos el riesgo de decir sí de los dientes para afuera. Sí de los dientes para afuera. Oiga, alguna hasta tiene razón. Es que alguno puede estar contaminando un poco más y es, oiga, la verdad es que si mi familia, si mi marido, si mi mujer, si mis hijos se entregaran más al Señor y le abrieran el corazón a Dios en su niño, todos los hogares podrían cambiar, mi hogar podría cambiar, y uno hasta se emociona y decir, no, de verdad, esto como que sí es cierto. Es que no es como que sí es cierto, que es que no es. El problema está en que podemos convertirnos en simples oyentes, no oidores profundos, escuchadores de la palabra, en simples oidores, y como lo decía el año pasado, que ya antes que lo menciono, convertirnos 8 días después en unos, ¿recuerdan? En unos, díganlo, perfecto, traidores. Por eso, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, quiero que demos un regalo al niño Dios y se abra nuestro corazón a Él, y sea decirle al niño Dios que nos permita vivir este ambiente tan hermoso, no solamente hoy ni mañana, sino toda nuestra vida. Y que esta experiencia tan hermosa no esté marcada únicamente en un calendario. Sea a partir de hoy y de esta hermosísima experiencia una forma de vida en la cual cada mañana cuando yo me levante será decirle al Señor: has nacido en mí, tienes que nacer en mí, vive en mí, para que este día que tú me regalas lo viva en la novedad y en la alegría y en el gozo de tu presencia, Señor. No retardemos más la alegría y el gozo de vivir con el Señor. No retardemos más, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, la oportunidad de ser felices y de gozarnos en el Señor, como nos lo repite continuamente el Papa Francisco en su hermosísima exhortación. No hagamos más oídos sordos a la invitación que el Señor permanentemente nos hace de que lo acojamos a Él en el corazón. No retardemos más la felicidad que nuestros familiares se merecen y que quizás yo he retenido por mi soberbia y por mi falta de apertura a las cosas del Señor. Hoy el Señor una vez más se está haciendo un niño para recordarme que solo desde la humildad, desde la pequeñez, se podrá de manera explícita vivir una experiencia con el Señor. Por eso, mis queridos hijos y mis queridas hijas, esa hermosísima frase que casi se convierte en cajón y que repetimos con permanencia durante estos 2 o 3 días, debe convertirse en una realidad de vida, no en una frase hermosa. Es decir, que cuando digamos feliz Navidad y lo digamos hacia el hermano que queremos, papá, mamá, hijos, etcétera, etcétera, sea porque yo soy el que le voy a ofrecer esa felicidad a él o a ella,
y sé que de él o de ella también lo voy a recibir, porque los dos vamos a estar en consonancia. ¿Y por qué vamos a estar en consonancia? Porque los dos hoy hemos decidido recibir al Señor. Es mi última Navidad con ustedes, pero solo le pido al Señor que por lo menos, si durante 6 años atrás escucharon una invitación de este cura a la conversión y algunos lo pudieron haber escuchado como últimamente bebido, otros no, hoy sea la oportunidad, solo y exclusivamente en el nombre del Señor y para la gloria de Dios, que ustedes hoy le abran el corazón al Señor y hagan de los 365 días del año una feliz Navidad para la gloria de Dios.